Hola, quisiera en los próximos minutos compartirles una historia, compartirles un sueño, una utopía, una esperanza, una necesidad. México es un país extraordinario, no solamente por su historia, por su cultura, por sus tradiciones, por su diversidad o por su geografía. México es un país extraordinario principalmente por su gente, su generosidad, su gratitud y su solidaridad son solamente algunos de los valores que la distinguen. Y lo podemos ver en muchísimos eventos, en eventos de júbilo, como son celebraciones nacionales, Juegos Olímpicos, Olimpiadas, cuestiones que tienen que ver con campeonatos deportivos o fiestas culturales, en donde la sociedad, principalmente de las y los jóvenes, se vuelcan y abren sus brazos para recibir a todos y recibirnos a todos. Podemos decir que una de las grandes frases que encontramos mundialmente reconocidas y que todos la oímos y que nos identifica es: mi casa es tu casa. Eso habla del carácter de un país. También podemos decir que México es un país en donde la solidaridad de su gente se manifiesta en momentos de dolor, de rabia, de frustración, de enojo, de tristeza, como pueden ser los sismos, los huracanes o la violencia, en donde la sociedad civil se vuelca, y principalmente la sociedad civil compuesta por las y los jóvenes, se vuelcan y rebasan la capacidad del Estado para poder resolver los problemas que nos duelen o que nos aquejan. Es esta sociedad civil la que nos levanta y nos levanta y nos levanta y nos reconstruye. También podemos decir, sin la menor duda, que México es un país muy lastimado, muy agraviado. Mueren más de 40,000 jóvenes al año, la mayoría, por causas violentas. En México, la brutal impunidad, agresividad y violencia hacia la mujer desde que nace es algo que nos indigna y nos recuerda todos los días el gran vacío que tenemos como país. México finalmente es un espacio de grandes contrastes. El mundo es de grandes contrastes. Si nosotros nada más nos detenemos y nos imaginamos a los miles o millones de migrantes que dejan lo más preciado que tienen, que es su hogar, su país, su cultura, sus tradiciones, y que salen en búsqueda de un sueño al que muy pocos llegan, nos damos cuenta de estos grandes contrastes. Grandes contrastes que por un lado nos dan esperanza y por el otro lado nos dan temor. Y es aquí en donde tenemos que hacer una primera reflexión. Una primera reflexión en cuanto al papel de la educación. Por un momento pensemos y soñemos cuál sería nuestro ideal en educación, qué es lo que tenemos que hacer o cuáles son los límites en los cuales nos tenemos que mover. Siempre que pensamos en educación, generalmente planteamos contenidos, qué es lo que deben de saber, cuáles son las habilidades que deben de aprender, cuáles son las profesiones del futuro, cuáles son las habilidades que tenemos que incorporar, cómo podemos poner las nuevas tecnologías en uso para los jóvenes. Pero yo les quiero decir que aquí tenemos que hacer un alto total. Los espacios universitarios
tienen un papel fundamental en la construcción de ciudadanía. Es ahí donde se conoce y se reconoce un proyecto de vida. Es ahí, en esos espacios, donde en gran parte se construye el futuro y el proyecto de un país o de una nación. Los espacios universitarios son estos lugares en donde cientos, miles, millones nos encontramos y nos reencontramos todos los días. Son esos espacios de enorme fuerza y vitalidad. Son esos espacios en donde se manifiestan todas las formas de pensar, de ver, de sentir al mundo. Son estos espacios en donde las clases sociales, la religión, el origen, las creencias o la diversidad no son sus obstáculos, son su fortaleza. Los espacios universitarios son esos lugares que, sin importar nuestra edad o el tiempo que estemos ahí, nos gravitan con su energía, nos gravitan con su fuerza, nos gravitan con esta capacidad que tienen los jóvenes de inconformarse a la injusticia, de inconformarse a la intolerancia y a la soberbia. Yo quisiera que nos preguntáramos por un momento qué es lo que hacemos con estos jóvenes que llegan todos los años. ¿Realmente entendemos la búsqueda de ellos y de ellas por encontrar un mejor país? ¿Por encontrar un espacio en donde puedan ellos seguirse construyendo? ¿O solamente nos vamos a quedar detenidos en su formación profesional y en sus competencias profesionales? Tenemos una disyuntiva y no podemos equivocarnos. El país necesita que nos sumemos a un proyecto. Tenemos que encontrar y reencontrar este espacio universitario en donde, a través de la argumentación, a través del debate, a través de las humanidades y de las artes, podamos construirnos como sociedad. Tenemos que hacer de estos espacios universitarios ciudades santuario, ciudades en donde los jóvenes se puedan construir y reconstruir, ciudades y espacios en donde estén seguros y den seguridad a su ambiente y a su medio. Tenemos que encontrar otra vez este lugar en donde ellos puedan proponer soluciones e integrarse a un proyecto de nación cada vez más complejo. Déjenme decirles que las competencias profesionales las hacemos muy bien. Nuestros planes y programas están acreditados. El ejercicio profesional está certificado. Todos los días estamos trabajando en esta parte disciplinaria. La otra parte es la que hemos descuidado. La otra parte es la que hemos olvidado. La otra parte es aquella que nos va a poder permitir volver a soñar con un mundo mucho más incluyente, mucho más diverso, mucho más fuerte. Los entrenamos para poder ser capaces de desempeñar un ejercicio profesional, pero no los enseñamos a entender las necesidades de su país y sumarse a la solución de ellos. Les enseñamos a entender y a conocer un dilema clínico, pero no los enseñamos a defender la democracia o sus instituciones. Los enseñamos a poder ser parte de una estructura, pero no los enseñamos a indignarse ante la injusticia, ante el medio ambiente o ante la violencia que nos lastima todos los días. Ese es el espacio universitario que tenemos que rescatar. Los empoderamos para que sean exitosos de manera individual, sin enseñarles que finalmente el éxito colectivo, el éxito como sociedad, como grupo, nos va a dar mucho más.
tenemos que hacer un alto y recuperar los espacios universitarios. Finalmente, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones. Tenemos que mostrarnos ante nuestra comunidad tal y como somos, seguros, inseguros, con miedos, valientes, incluyentes, vulnerables, con todas estas características que nos distinguen. Tenemos que hacer de la solidaridad, de la generosidad y de la gratitud estos valores irrenunciables en nuestros espacios. Tenemos que tener a la filosofía, a las artes, a las ciencias y a las humanidades como estas herramientas fundamentales para poder construirnos como sociedad. Tenemos que encontrar este espacio de convergencia en una sociedad y en un país y en un mundo que se nos va entre las manos. Tenemos que estar agradecidos de estar vivos. El estar vivos nos vuelve vulnerables, pero nos quita los miedos para poder soñar y perseguir nuestras utopías. Tenemos que terminar el viaje en el que hemos estado y atrevernos a un viaje futuro que nos ayude a construir un humanismo crítico. Muchas gracias.